Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué hora es? Es hora de empezar a patear tontos, por lo visto, que es a lo que nos estamos dedicando últimamente. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Esto es El Rey va desnudo en su modalidad de los streamings de los jueves, a los que les hemos puesto en vivo y con todo, no sé, igual no le debíamos haber puesto nombre, su propio nombre, El Rey va desnudo, pero ahora en streaming. No sé, me da igual. Pero en fin, el hecho es que aquí estamos por 63ª vez en jueves durante 2 horas, un poco más de 2 horas, ya nos estamos pasando casi siempre un poco, hablar de muy diversos temas. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo, gracias por sus insultos, me hacen muchísimo bien, no saben, cuando me insulta alguien y por ejemplo veo quiénes son sus seguidores o veo cuáles son sus tweets anteriores, digo, ay, qué bueno, man. Si esta persona me dijera que le gusta mucho lo que hago, estaría yo muy horrorizado, estaría yo verdaderamente preocupado porque qué barbaridad. Pero no, también me agradezco muchísimo los ataques de las personas tontas, de las personas ignorantes, de las personas interesadas, de las personas que son lamezuelos, de gobiernos y gente sin principios. Esa gente a mí me gusta mucho que me insulte porque revela muchas cosas acerca de nosotros, de ellos mismos y de cómo me ven. Como me ve ahora, por cierto, el régimen mexicano, que parece que está muy atento a todo lo que hago. Luego hablamos de eso. Pero, bueno, quería yo comentarles, como siempre, que les quiero pedir que me sigan en las redes sociales, donde armamos lío, especialmente en Twitter, @el nocturno, donde están la gran mayoría de los porrazos y los empujones y demás. Pero también estoy en Instagram tratando de contar cosas en M-el nocturno. Nuestra página web, la página web menos visitada del mundo hispanoparlante, mauricioschwarz.com, y nuestro correo electrónico rvdcqs@gmail.com, donde nos pueden comentar cosas. Hoy vamos a comentar algunas cosas que nos mandaron a través del correo. Y por supuesto, queremos su apoyo en Patreon, en PayPal, en GoFundMe. Entraron un par de nuevos Patreons esta semana. Patreons, debería yo decirles mecenas, porque en realidad además lo de Patreon es un neologismo inventado por Jack, el diseñador, el generador de la idea y actual presidente de Patreon, que es músico. No es un señor de estos que se dedican a desarrollar cosas informáticas ¿cómo se llama?, de Silicon Valley para llenarse de dinero como Elon Musk o Jeff Bezos. No, no, él es músico, vive hace muchos años de hacer su música por YouTube y por Bandcamp y por lugares así, con su esposa, con Natalie, tienen un grupo que se llama Pomplamoose. Y entonces a él se le ocurrió una forma de que a los creadores se puedan ingresar, tener ingresos, y a mí me parece maravilloso. Y sin embargo, todas las semanas siguen sacando cosas, música maravillosa, Natalie y Jack, en Pomplamoose, se los recomiendo muchísimo. Entonces, pues por Patreon nos pueden apoyar. Yo apoyo también, eso es absurdo. Pido dinero y luego uso dinero, parte de lo que me dan, para apoyar a otras personas, como a The Warning, del que soy, como todo mundo ya sabe, fan perdido. Y sí, Patreon es para que se haga una aportación mensual de 3 euros, 5 euros, 10 euros, lo que se pueda. Se acepta hasta creo que 5 millones de euros al mes. Y por PayPal, si es un solo apoyo por una sola ocasión, que agradecemos de todos modos. Todo nos sirve, todo vale, todo nos permite hacer cada vez más cosas y nos permite comprar más tiempo para dedicárselo a este canal. Y bueno, pues es donde estamos. Entonces, voy a comentar un par de cosas del chat, así para abrir boca. Me dice alguien que a qué tocadas de rock fuiste cuando vivías en México. Iba yo a pocas tocadas de rock porque no, me tocó la época de la persecución total y yo no andaba para irme a meter a hoyos funky. Además, yo me casé muy joven. Bueno, me casé, hice hogar muy joven. Y tenía yo a mis hijas y entonces era más difícil. Pero años después, ya cuando la cosa aflojó, cuando hubo el movimiento rock en tu idioma, que por todo lo comercial que fuera, dejó que se respirara, empecé a ir a más cosas. Iba yo mucho a Rocotitlán, en México, antes del terremoto. Después del terremoto, pues estuve en Querétaro con el programa de rock en español, Tiempo de Híbridos, donde armábamos tocadas de rock, y allí estuvimos a Tex-Tex, y ahí tuvimos a Fito Páez, y tuvimos al Tri, y a varios grupos más. Se hacían, la propia estación de Radio Querétaro organizaba
conciertos. Fui varias veces a ver a Botellita de Jerez y no es que me gustara mucho Botellita de Jerez, me parecía muy artificial. Lo voy a decir sinceramente. Musicalmente eran muy buenos, lo sé, porque Armando Vega Gil yo lo conocí de cuando cantábamos en Peñas. Él tocaba el bombo en un grupo de tipo argentino, donde cantaban zambas y malambos y chacareras. Y no me acuerdo cómo se llamaba el grupo de Armando Vega Gil. Bueno, él es que Armando era el bajista de Botellita de Jerez y yo los iba a ver a veces, ¿no? Iba mucho a Rocotitlán, me acuerdo de presentaciones, sobre todo de Real 14, de gente de rock en tu idioma, pero no iba yo mucho a conciertos. Es muy curioso, pero en Querétaro, por ejemplo, a mis hijas que eran muy pequeñitas, el primer concierto al que les llevé fue de Mecano. Mecano pasó por Querétaro cuando eran famosos. Yo no me daba cuenta de lo enormemente malos que eran, ¿no? Porque como eran el único grupo de techno, pues había que hacerles un poco de bulla. Pero nada más. Dice Arcangem, madre mía. Hace poco encontré una exposición dedicada a Calimán en el Museo Nacional de Bogotá. ¿Tienes algún comentario acerca del cómic mexicano 70s y 80s y su impacto en Latinoamérica? De su impacto en Latinoamérica no tengo idea. Calimán es un cómic de los 60. Cuando se hace, Calimán nace como un concepto de radio, una radionovela, y con el éxito que tiene, a los 2 años o algo así, se empieza a hacer un cómic. Entonces es un fenómeno de los años 60, porque Calimán es del 62, yo creo. En el 62 empieza a transmitirse, creo, no me hagan caso, pero más o menos es la época. Pero grandes cómics mexicanos que yo creo que realmente fueron importantes y relevantes, a ver, Chanoc, Los Supersabios de Germán Butze, que fue una maravilla, una absoluta maravilla, totalmente olvidada. En menor medida la familia Burrón, pero también la familia Burrón. ¿Quién más? Fantomas, el Fantomas mexicano que no tiene nada que ver con el Fantomas francés y que entre sus guionistas contaba el maestro Alfredo Cardona Peña, quien yo quise entrañablemente, un gran escritor escritor costarricense de fantasía y ciencia ficción, que me empujó mucho en mi carrera literaria, de verdad un tipazo, un señor maravilloso que fue el maestro Alfredo Cardona Peña. ¿Y qué otro cómic? Los Agachados, los Supermachos más que Los Agachados. Pero entiendo los fenómenos de los dos, pese a mis grandes desacuerdos. Primero, porque Ríos promovía mucha charlatanería y mucho embuste, sobre todo en Los Agachados, porque, a ver, Los Agachados los hacía la revista Duda de Guillermo Mendizábal. Yo llegué a trabajar ahí, por cierto, en ese editorial, y vivía del embuste, vivía de la revista Duda, de la revista Contactos Extraterrestres, de la revista Supermente. Todavía en Contactos Extraterrestres y en Supermente tratábamos de hacer cosas medianamente serias, investigaciones reales y contar, por ejemplo, me dijeron un día, cuenta la historia de la brujería, y conté la historia, pero la historia de la persecución de las brujas, cuando ellos esperaban que yo contara que sí había brujas y que hacían maleficios. No les caí muy bien, pero bueno. Pero... y ahí había gente que hacía investigaciones de en serio, oye, cayó un ovni en Puebla, bueno, vamos hasta allá y a ver qué fue, que fue precisamente cuando cayó una tercera etapa de un cohete soviético en Puebla, que algunos siguen creyendo que era un ovni, no está perfectamente identificado, se tardó 13 años en hacer esta investigación. Pero entonces también seguía las charlatanerías de Mendizábal y Salde, pues las seguía Ríos, que finalmente la editorial se había formado para hacer Los Agachados. Entonces, pese a las charlatanerías, pese a sus devaneos ideológicos ultra radicales comunistas que luego se le quitaron, pero ya la última vez que yo vi a Ríos aquí en España, aquí en Gijón, cuando estuvo aquí en la Sabana Negra, por ahí tengo la foto de los dos tirados de la risa, ya había descubierto que lo que había contado de Cuba era una patraña y que lo que había en Cuba era una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, yo creo que Ríos sería uno de esos personajes. Y luego hubo una época en que hubo una gran cantidad de excelentes cómics que duraron muy poco tiempo. La familia Placachica, que hacía Humberto Vadillo, ¿era Humberto? No, Vadillo. Waffles Mofles, que hacía un dibujante que murió muy joven, por desgracia, además. Chispazos así, pero no recuerdo más cómics. Y el Pantera. Pero el Pantera era verdaderamente una propuesta totalmente original de un hombre que quería escribir siendo en su origen panadero,
quien yo conocí, quien estimé entrañablemente también. No me acuerdo qué más hubo de cómic mexicano y no sé qué influencia, por supuesto, haya tenido, pero pues eso es lo que yo recuerdo como grandes cómics mexicanos. Probablemente después hubo otras cosas de las que yo ya no me enteré por no estar en el ambiente. Ya tuve que bloquear a uno que dice que me paga George Soros. Sí, mira, millones. ¿Tienes una idea? Como dijo el otro día alguien decía ayer en Twitter, es que los que son opositores a López Obrador tienen casas en Miami y yates. Y yo le preguntaba a mi hijo, ¿dónde tienes el yate, Omar? ¿Qué dices, papá? Que tenemos un yate y yo no lo tengo. ¿Lo tienes que tener tú? Y mi hijo me miraba como, ya chifló. Y bueno, ¿y las llaves de la casa de Miami? ¿Cuál casa de Miami, papá? Si vivimos en un piso pequeño, un departamento pequeño aquí en Gijón. No, tenemos una casa en Miami, si lo han dicho los seguidores del señor López Obrador. El presidente no se equivoca. Quiero las llaves de la casa de Miami y quiero el yate. Me gustan los yates. Entonces me dijo, mira, papá, vete a dormir. Bueno, quiero hablar de varias cosas el día de hoy y voy a comenzar por algo que está en una complejidad tremenda y que es el tema de la pandemia y los negacionistas. Vamos a ver, los negacionistas. Nos enteramos hoy que Novak Djokovic, o sea, Novak Djokovic, el imbécil tenista antivacunas, que contó mentiras para entrar a Australia y luego se hizo la víctima, que trató de infringir las leyes de un país y luego se hizo la víctima. No, mira, tú tienes todo el derecho del mundo a rebelarte en contra de las leyes injustas, pero si te meten a la cárcel, entonces te aguantas. Sabes que esa era la pena, lo asumiste. Nelson Mandela, ¿qué esperaba? Se lo metieron a la cárcel por tratar de derribar el gobierno sudafricano y que, esto es una injusticia. No, él se enfrentó a una ley injusta y lo pagó con la cárcel. La cárcel puede haber sido injusta, pero no estaba lloriqueando como Djokovic, es que por favor, bueno. Finalmente a Djokovic le dieron la patada y entonces ahora se están peleando los tontos, el abierto de tenis de México y el abierto de tenis de Madrid. Están peleando por atraerlo, porque además ya le dijeron que al Roland Garros ni se presente si no está vacunado. Y hay otro problema, que es que sus anunciantes están llamándole a decirle, a ver, chico, yo te pago una enorme cantidad de dinero para que anuncies mi marca, pero me estás poniendo en ridículo y me estás dejando muy mal, entonces te suplico atentamente que no hagas eso o rompemos el contrato, porque los contratos de representación de imagen tienen una multitud de cláusulas que usted no se imagina. Hay cosas que usted no puede hacer. Y, por ejemplo, hacer comentarios racistas. A la mayoría de las empresas no les gusta que su imagen, que una persona que es la personificación, la encarnación de su marca, haga observaciones racistas, sexistas, nazis, etc. Y pues a algunos parece que no les gustó que sea antivacunas Djokovic. Pero lo que hemos descubierto es aún más divertido. Ahora salió que Djokovic es dueño de una empresa que está buscando la cura para la COVID-19. Bueno, en realidad no es ahora dueño, es dueño desde marzo de 2020 cuando se formó esta empresa que se llama Quant Bioresearch o algo por el estilo. Pero vamos, el que sea quantum, medicina cuántica, ya da un poco de miedín, o mucho miedín. Y es que ellos nos dicen que tienen esta innovadora tecnología que se llama RRM. Y esta innovadora tecnología, a ver, yo lo necesito en grande porque aquí no lo tengo en la pantalla como la veo aquí. No veo nada. Dice que en Quant Biores, y lo de cuántico va por delante, y no existe la medicina cuántica, o sea, de entrada ya vas con miedo. Utiliza nuestro modelo de reconocimiento resonante, un modelo biofísico basado en ciertos hallazgos de que algunas frecuencias dentro de la distribución de energías de los electrones libres a lo largo de las proteínas son críticos para la función biológica de la proteína y la interacción con los receptores de las proteínas y otros objetivos. No sé qué quiera decir esto, pero suena súper guay. La tecnología RRM permite que estas frecuencias características, que son electromagnéticas en su naturaleza,
se identifiquen para cada función biológica o cada interacción biológica. Es decir, cada interacción biológica o cada función biológica tiene una frecuencia electromagnética determinada. Hasta donde yo sé, no, Una vez que la frecuencia característica de la función biológica se identifica, es posible analizar la función e interacción biológica de las proteínas, predecir sus mutaciones bioactivas y diseñar desde cero, de nuevo, péptidos bioactivos con las funciones biológicas deseadas, así como predecir la frecuencia electromagnética que puede interferir con cierta actividad de las proteínas. Por lo poco que yo sé, esto es un embuste del tamaño del mundo. Y una cosa que lo hace, digamos, notorio, es que la única cita que tienen es de Nikola Tesla. Dice, si deseas entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Pues no, Nikola se equivocaba, como ya hemos dicho, pero lo más divertido es que si ustedes van al sitio, se llama, como decía yo, quantbiores.com, y entonces van a ver que aparecen estas fotos. Y estas fotos son fotografía de stock, es decir, fotografías que vienen de Getty Images, si mal no me recuerdo, compañías que hacen fotografía de archivo, que luego te venden para lo que necesites, para que no tengas tú que contratar modelos y fotógrafos y escenarios para una fotografía que necesitas. Yo hice mucha fotografía de stock cuando era fotógrafo, vendí poca, pero yo te vendí a través de Alamy, que es otra gran empresa de fotografía de stock. Pero están, lo que ustedes ven allí que dice Scientist on Tablet, científico en la tableta, es que el científico, son los pies de foto de Getty Images con los que te la venden. Un científico con una tableta, un científico al microscopio, un científico con una pipeta. Son los pies de foto de las propias fotografías de stock que en 2020 hicieron con una empresa que hace, no una empresa, una de estas cosas para hacer tus propios páginas web, que es lo que usaron, Wix me parece, y ya. Y esa es la gloriosa cosa en la que está de dueño Novak Djokovic, en serio. Miren, voy a contar esto ya rápidamente. Allá por 1984, 83, yo empecé a escribir, primero a hacer una columna de 5 minutos diaria en la XW sobre divulgación científica. Y el que estaba a cargo de esto era un chico que se llamaba Leonardo Schwebel, chico un poco más joven que yo. Luego, cuando él estaba a cargo de los guiones de Ricardo Rocha en un programa de divulgación científica que se llamó Milenio 3, no tiene nada que ver con Tercer Milenio, o era Tercer Milenio y no tiene nada que ver con Milenio 3, no me acuerdo. El hecho real es que me llamaron como asesor científico, como yo tenía una idea amplia de la ciencia, aunque no conozca detalles, pues para que yo estuviera allí. Incluso Ricardo Rocha me decía, si ves que estamos metiendo la pata en una grabación, paras la grabación, lo cual era un poco violento. A ver, Ricardo Rocha es un personaje importante de la televisión. Pero alguna vez me pasó que dijeron algo así como que la Tierra tiene 13 billones de años, o la Tierra tiene 8 billones de años, y el universo 13, algo así. Y yo dije, pues no. Billones, eso está mal traducido, es billions en inglés, son miles de millones. Nuestro universo tiene 13.800 millones de años, y por lo tanto la Tierra no puede tener 8 billones de años, pero ni a tiros. Muchas gracias, entonces ya había yo justificado con mi sueldo de varios meses. Cuando el terremoto del 85, se cayó el edificio donde estaban las oficinas de Rocha, se perdieron los archivos, el programa se terminó. No volví a ver a Leonardo Schwebel. Y antier, me entero de que ha puesto verdes a los antivacunas y además se ha vuelto viral. Yo dije, qué bien, y le escribí, viejo amigo, Leo, veo que estás metiéndote con los antivacunas, déjame aplaudirte. Le puse un gif de estos de un teatro entero poniéndose de pie a aplaudir a alguien. Cosas que se hace uno de amiguetes. Y ayer me entero que los programas nocturnos de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel y de Stephen Colbert, que saben que es el que más me gusta, es el que más me gusta con público, sin público es aterrador. Pobre, necesita el público para jugar. Si no, haciendo las cosas desde su casa es mejor Seth Meyers, por ejemplo. Pero estos tres, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, que dominan la televisión nocturna en los Estados Unidos, habían puesto el segmento donde Leonardo Schwebel pone a todos verdes, con lo cual volví a felicitar a Leonardo. Ustedes dicen, muchos dicen que yo soy muy duro, que no debería insultar a los antivacunas, que soy tremendamente rígido. ¡Ja!
La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. ¡Ahí te voy! Pues sí. Yo soy duro, duro es Leonardo, y me parece muy bien, porque hemos estado corriéndole todo tipo de cortesías a los imbéciles. Que se está muriendo gente. Esto no es un asunto de jijiji, jojojo, no es un asunto de quiero ser más importante que tú. Se trata de que se muera menos gente. ¿Es tan difícil de entender eso? Pues bueno, Leonardo ahora es mundialmente viral, mi viejo amigo Leonardo Schwebel, por estas cosas. Así es como deben enfrentarse, creo yo, a quienes nos están poniendo en peligro a todos, porque ese es el punto, nos están poniendo en peligro a todos y no deberían estarlo haciendo. Entonces, al final, porque finalmente dice, cierro con esto que nos escribieron por el correo electrónico de RBDSQS, que decía Nancho Acuna. Mauricio, yo entiendo y estoy de acuerdo con su posición de rechazo a los antivacunas, aunque yo no los insultaría llamándolos covidiotas. Vale, imbéciles, gilipollas, idiotas sin el COVID, tarados, memos, bobazos, ignorantísimos, asesinos en potencia, pues podemos decir de muchas formas. Estoy de acuerdo con usted al criticarlos cuando ellos dan argumentos científicos, no han dado ni uno, no tienen argumentos científicos. Pero en desacuerdo si se acepta la posición antivacuna basada en la desconfianza en la veracidad de las autoridades. Pero es que tú sigues creyendo que lo que sabemos del virus, de la enfermedad, de la pandemia y de las vacunas y del tratamiento de esto depende de las autoridades. No, depende de los científicos. Depende del conocimiento científico. El conocimiento científico se revisa constantemente. Todos los científicos están revisando el conocimiento que otros ofrecen o que otros dicen haber descubierto, controlándolo, confirmándolo o refutándolo. No es una cosa de las autoridades, no es porque lo dijo el gobierno, es porque lo dice los hechos demostrables que puedes ver en los journals científicos. ¿No sabes leer los journals científicos? Entonces hazle caso a los que sí lo saben leer. Pero cuando un ingeniero te dice, mire, aquí vamos, está construyendo tu casa y te dice, bueno, aquí tenemos que poner un muro de carga porque si no se cae esto, no le discutes. Es que el gobierno le dijo que me pusiera un muro de carga para que yo gaste más dinero. Y dices, oiga, ¿estás seguro que necesito el muro? Sí, pues si no se cae esto, mire, y te enseña los cálculos, tú no los entiendes, pero dices, bueno, supongo que el ingeniero tiene razón, o el arquitecto tiene razón, o el mecánico de mi auto cuando me dice que tiene que arreglar los frenos. Pero en esto, todo el mundo se cree médico, no sean absurdos. En serio. Los antivacunas no tienen argumentos científicos, tienen argumentos imbéciles y deben ser enfrentados con mucha más seriedad. En Austria, a partir de marzo, se empiezan a multar, creo que con hasta 3,000 euros a los antivacunas, a los que no se quieran vacunar. Yo dije que no estoy de acuerdo, yo creo que deberían hacerlo desde febrero y creo que de las multas deberían ser de hasta 8,000 euros. No tienes derecho a pasarte los saltos poniendo en riesgo la vida de otros, no tienes derecho a no vacunarte y punto. Ya, con esto se enojaron lo suficientemente conmigo, pues si no se han enojado lo suficientemente conmigo. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. ¡Ahí te voy! Y así seguimos con esto. ¿Qué me dicen en el chat? Aparte que soy mala persona. Si tuviera que elegir entre una democracia ineficiente como las latinoamericanas y una dictadura que haga progresar a la sociedad como la de Ruanda, ¿cuál escogería? El problema es que dictaduras como la de Ruanda hay una sola.
Y no es ninguna garantía de que en el futuro Ruanda pueda realmente devenir en un Estado democrático funcional. Me da muchísimo miedo y por otro lado es una dictadura relativamente blanda para lo que son las dictaduras africanas, donde tenemos gente como Bokassa I, emperador del Imperio Centroafricano, que se comía a niños, o Idi Amin, que también comía niños. Entonces, yo creo que prefiero una democracia ineficiente, porque mira, una dictadura que haga progresar a la sociedad como la de Ruanda es también una dictadura que necesita mucho el apoyo de su sociedad. Y las patas sobre las que se apoya la dictadura de Kagame son el tema de la reconciliación de Tutsis y Hutus, después de la masacre de hace 27, este año se cumplen 27 años, de la masacre, de la sanguinaria, brutal masacre de Ruanda. Es una situación tan singular la de Ruanda que yo no me atrevería a tratarla de extrapolar a ningún otro país, mientras que las democracias ineficientes latinoamericanas son iguales todas, pero todas tienen alguna esperanza. Y te voy a decir por qué. Porque hay democracias funcionales en Uruguay. Hay una democracia funcional en Uruguay. Hay una democracia funcional en Brasil, pese a que hoy tenga Bolsonaro. Lula va a volver. ¿Por qué? Porque Lula no fue la bestia que todo el mundo dijo que era. Lula se equivocó quizás, o se equivocó claramente, al no vigilar a su gente y permitir actos de corrupción, pero él personalmente no lo fue. Y entonces quizás con más conocimiento de causa es probable que vuelva. Costa Rica tuvo durante mucho tiempo una democracia perfectamente funcional. Es decir, podemos tener esas democracias. Y si podemos hacerlo, es mejor eso arriesgarse a una dictadura, porque todas las dictaduras, ninguna dictadura latinoamericana se ha parecido en lo más mínimo a la de Kagame. Y Kagame tiene acusaciones de persecución a enemigos políticos y tiene acusación de encarcelamientos injustos y tiene acusaciones de tortura que son todas muy preocupantes. Que el hecho que a mí me interese tanto Ruanda no quiere decir que no me dé cuenta de que tiene esto que no son problemas, son las cosas por las que uno rechaza las dictaduras. Entonces prefiero nuestras democracias ineficientes porque podemos empujar desde abajo, yo creo, probablemente me equivoco. ¿Para cuándo el video de Hans Rosling? Algún día, tengo tantos videos por hacer. No tienes una idea. ¿Por qué todo el mundo me pregunta sobre Greenberg? ¿Por qué es importante Greenberg? No lo entiendo. Sí, Jacobo Greenberg era un señor que sí estudió ciencia, pero luego se volvió un charlatán, se volvió un místico, anduvo con Pachita y desapareció, probablemente asesinado, nadie lo sabe, pero ¿por qué es importante Greenberg? Aparte de su desaparición es un caso. No es un caso científico, evidentemente es un caso policíaco. Pero últimamente todo el mundo me pregunta sobre Greenberg y no sé. ¡Ay! Perdón. Nuestro relampaguito. Gracias por recordarme del relampaguito. Si me acuerdo antes de comenzar, me iba yo a servir Coca-Cola, no me serví, iba yo a encender el rayito, no lo encendí. O sea que mi preparación para hoy fue un desastre. Ando medio con gripe, además. No es COVID-19, esa ya fue hace 2 semanas. Pues sí, ando con un poco más catarro, más de estas infecciones en la nariz que otra cosa, pero me ha estado molestando desde ayer. ¿Qué opinión le merece el activismo de Leonardo DiCaprio? No sé qué activismo tiene Leonardo DiCaprio, lo siento. Patricia Díaz, yo no soy gruñón, soy un pan. Te lo puede decir cualquiera que me conozca de verdad. Yo soy buenísima persona, soy el más tranquilo, no soy nada gruñón. Simplemente soy estricto. Su libro La Izquierda Feng Shui es estupendo. ¿Para cuándo un video desmitificando el manifiesto de Ted Kaczynski? Fíjate que finalmente
no exactamente el manifiesto de Kaczynski, pero he estado mucho tiempo pensando en hacer un video contra el decrecentismo, que finalmente está estrechamente vinculado a la visión enloquecida de Ted Kaczynski, ¿no? Esta idea de neoprimitivista en la cual las grandes víctimas van a ser quienes siempre han sido las víctimas, la gente del sudeste asiático, la gente de África, la gente de América Latina, porque los decrecentistas dicen que no pueden aspirar al nivel de vida que tienen los europeos, los japoneses y los estadounidenses y los canadienses y toda esta gente, y que no deben nunca aspirar a eso, que deben conformarse con lo que tienen, que lo que hay que hacer es en realidad igualar para abajo, es decir, que esos europeos, japoneses, estadounidenses y demás, pues bajen al nivel de la clase media, de la clase media baja africana. Y hay que hacerlo, pero ¿a cuándo? Sí. A ver, ustedes parece que olvidan que no me da la vida, de verdad. Entonces, sí, Hans Rosling, sí, Greenberg, sí, esto. ¿Por qué no has tocado el tema Vargas Llosa? Pero me da asco, ¿para qué? Es un escritor que es un señor de derecha, ultraconservador, neoliberal, que por sus odios a la izquierda es capaz de aliarse a la peor basura como son los Fujimori. ¿Qué te pueden decir? No, me da asco y punto. Porque voy a hablar de Vargas Llosa, qué barbaridad. Anglicismos en el sector tecnológico hispano normal o marketing vacío. Si te refieres a marketing, es que es lo que se usa aquí. En México se usa mercadotecnia, pero aquí en España se utiliza marketing. Bueno, pero vamos a seguir hablando de cosas, porque tengo mucho de qué hablar hoy, y si no, vamos rápido, no lo voy a hacer. Y lo primero que tengo muchas ganas de aclarar es que creo que hay que enseñar religión en las escuelas. Lo he pensado mucho. México, que es un país donde existe una separación iglesia y Estado, por lo menos desde Juárez, aunque se ha tratado de revertir desde Salinas, cuando incluso el PRD votó en favor del restablecimiento de relaciones con el Vaticano. La primera vez que yo vi a Cuauhtémoc Cárdenas le reclamé por eso. Luego lo apoyé y luego trabajé con él y demás, pero siempre me molestó muchísimo que el PRD hubiera votado en favor del establecimiento de relaciones con el Vaticano y que llegara un enviado especial del Vaticano que al final metió las manos en toda la política mexicana, como suelen hacerlo. En España se enseña religión. Bueno, ¿por qué? Porque la dictadura era eminentemente católica y la religión era obligatoria en España hasta 1978. Y con la nueva Constitución se estableció una idea de libertad religiosa, merced a la cual los padres pueden decidir qué enseñanza religiosa tienen sus hijos en la escuela. Es que me parece perfectamente absurdo. Es como decir que los padres tuviéramos derecho a cómo se le enseña la historia a nuestros hijos. Entonces, no, yo soy de derecha, entonces yo quiero que le enseñen que todas las dictaduras son bien bonitas y que Pinochet era un buen muchacho. Y otro dice, no, yo soy comunista y entonces quiero que le enseñen a mi hijo que Stalin era la buena onda. No hacemos eso. Tratamos de enseñar una historia basada en los hechos y que en casa ya le digan al niño quiénes son los buenos y son los malos según la ideología de los padres. Y lo mismo debería pasar con la religión. Porque en España no se enseña religión en las escuelas. Mi hijo, por ejemplo, no estudia religión, tiene una opción que es estudiar valores, pero los religiosos pueden elegir estudiar una religión, mayoritariamente la católica, pero también hay escuelas donde se imparte la religión islámica, otras en las que se imparte la religión evangélica, y no sé si todavía hay alguna escuela en España donde se imparta la religión judía. Pero no están enseñando religión. Están indoctrinando en una religión. Y eso no es enseñar religión. Yo quiero que en todo el mundo, en todas las escuelas, se enseñe religión. Es decir, dar a los alumnos las herramientas necesarias para entender lo que es el fenómeno de la religión, cuáles son los aspectos que unen e identifican a distintas religiones, a distintos sistemas de creencias, desde el animismo africano hasta la cienciología, desde el budismo hasta el cristianismo. Incluso hasta podrían aprender por qué los fanáticos budistas siempre dicen que no son una religión, sino una filosofía, cuando son una religión.
Pero ese eslogan publicitario, vamos, lo sueltan los budistas a la menor provocación y muchas veces sin siquiera provocación. Enseñar religión implicaría enseñarles a los niños la historia de las religiones, cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo cambian, cómo se alimentan de otras creencias y cómo los intereses sociales, políticos, económicos y psicológicos van alterando los dogmas, las enseñanzas y las creencias mismas. Los dioses van cambiando, adaptándose a distintos tiempos. Pero el cuento es que la religión no cambia porque finalmente se basa en los libros tal como los dictó Dios. Y ahí no puedes decir tu Dios, oiga, aquí usted se equivoca. Pues no, pero antes creíamos en el purgatorio y ahora, ay, el limbo. Uy, no, que el Papa tal ya borró el limbo. ¿Cómo que borró el limbo? Sí, ya no existe el limbo. Pero entonces, ¿existe o no existe? Si era dogma de la Iglesia Católica o era una creencia de la Iglesia Católica el limbo, ¿cómo es posible que ahora digan, ya no existe? ¿Y ahora dónde van los niños sin bautizar? Pues irán directo al cielo, qué sé yo. Pero las religiones evolucionan y los niños tienen que saber esto. Enseñar religión también es enseñar las contradicciones entre la teoría y la práctica de las religiones. La bondad cristiana junto a la guerra justa de Agustín, San Agustín, que dijo que los que han emprendido la guerra en obediencia al mandato divino o de conformidad con sus leyes han representado en sus personas la justicia pública o la sabiduría del gobierno y en esa capacidad han dado muerte a hombres malvados. Tales personas de ninguna manera han violado el mandamiento no matarás. Fácil, ¿no? Entre la bondad budista y la persecución de los musulmanes en Myanmar, o entre el pacifismo budista y las guerrillas budistas que ha habido en varios lugares, entre la misericordia de Alá y el genocidio horrible del Daesh por donde quiera que pasa. Enseñar religión implica enseñar el mal que se puede hacer en nombre de las creencias, de todas las religiones, desde las guerras tribales hasta las cruzadas, la Inquisición, la persecución de brujas, la conquista de América, la colonización de África y Asia, la esclavitud, sobre todo en Estados Unidos, la sumisión de la mujer, la intolerancia y la persecución del diferente, el rechazo de la ciencia y el conocimiento y la persecución a los científicos y a quienes difunden el conocimiento. También hay que enseñar en la clase de religión que deberían tener los niños la relación entre el poder político, económico y religioso, cómo las iglesias sustentan dictaduras, celebran el cumpleaños de Hitler, justifican las atrocidades de la guerra sucia en América Latina, promueven los asentamientos judíos en territorio palestino, se apoyan en el dinero de gobiernos para cometer actos terroristas islamistas, buscan apoyo de fieles poderosos para ocultar a sus peores delincuentes, como son los violadores de niños y otros casos similares que son parte esencial de la existencia de la religión y que yo creo que los niños deberían conocer. Y por supuesto, como sustrato de todo esto, la pugna constante entre la realidad del mundo objetivo y la fantasía religiosa, entre lo que sabemos y lo que nos dicen que hay que creer, entre la luz del conocimiento y la oscuridad del miedo, que es la moneda de curso de toda religión, entre la vida real y las promesas de una vida posterior sin evidencias que solo sirve para promover la sumisión y la opresión y la explotación y el engaño y el abuso en esta tierra. Yo creo que todos los niños deben saber todo esto, quizás no en primero de primaria, pero hombre, para sexto de primaria, para primero de secundaria, yo creo que ya deben informarse. Y si pequeños, mejor, porque así el cura puede que griten cuando el cura se pase de, si les toca uno de esos curas, que son pocos, solo algunos cuantos, miles y miles de ellos, si les toca un cura de esos, pues que sepan gritar a tiempo, ¿no? Pero yo creo que deben saberlo y deben estudiarlo y deben comentarlo en clase y deben ver ejemplos prácticos y deben entender el fenómeno de la religión. Y en ese sentido yo voy a pedir que se enseñe religión en las escuelas, pero por alguna causa no creo que vaya a tener mucho éxito mi propuesta, porque los religiosos prefieren que se les siga enseñando a los niños la mentira de su religión particular y no la realidad de lo que son las religiones como una de las grandes fuentes del mal en el planeta Tierra. Yo creo que con esto ya dejé muy clara mi posición. Espero que se enseñe mucha religión en las escuelas. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a seguir porque hay varias cosas que me han... A ver, vamos a pasar rápidamente a algunos paréntesis con el chat. Pues que luego si me pongo en el chat, ya no avanzo. Las centrales nucleares emiten vapor de agua, pero leí que el vapor de agua incrementa el efecto invernadero, entonces tengo más preguntas que respuestas. Bueno, es que emiten calor. El vapor de agua no aumenta el efecto invernadero, no es un
No es un gas de invernadero, es agua. El vapor de agua es agua. Y de hecho, no emiten vapor de agua. Mucho cuidado. ¿Has visto las columnas de humo blanco que salen de las torres de enfriamiento? Bueno, esa es agua. Las nubes no están hechas de vapor de agua, están hechas de gotas de agua. El vapor de agua es invisible. Voy a tratarlo de explicar claramente. Si tú pones una tetera de las antiguas a hervir, vas a ver que en el pico de la tetera, cuando empieza a hervir el agua, empieza a salir este humo blanco, que creemos o llamamos vapor de agua. Pero el vapor de agua, la parte blanca, está a una determinada distancia del pico de la tetera. Y hay un espacio entre este humo blanco, esta emanación blanca, y el pico de la tetera que es invisible, que no tiene nada, que parece no tener nada. Eso es vapor de agua. A unos cuantos milímetros del pico de la tetera, ese vapor de agua se condensa en gotículas de agua y por eso las puedes ver, como ves las nubes o como ves las emisiones de las torres de enfriamiento, que no solamente tienen las centrales nucleares, sino que tienen muchísimas fábricas de muy distintos tipos. Esas torres de enfriamiento se ponen sobre una corriente de agua y el vapor de agua que has emitido se conduce por debajo de la torre de enfriamiento para que ese vapor de agua sea enfriado y salga en forma de gotículas de agua que parecen nubes. Así que no es vapor de agua. Y efectivamente es calor. Una central nuclear lo que hace es servir agua, nada más. Utiliza las reacciones de la fusión nuclear para generar altas temperaturas con las cuales hierve agua y el agua convertida en vapor de agua mueve turbinas y luego sale ya en forma de gotículas de agua. Ese es el funcionamiento sencillo de una central nuclear. Entonces no tiene ninguna emisión. El agua que entra es agua que sale. El agua puede entrar desde el mar, desde un río, desde un suministro de agua determinado y sale por las torres de enfriamiento, pero sale en forma de agua. Así que, tarán. ¿Dónde puedo comprar tu libro No por Dios en Argentina o de forma digital? Solo de forma digital, salvo en España, porque hablamos con algunas editoriales, pero no les entusiasmó para nada. Entonces, solo existe en físico en España y tratarlo de mandar a Argentina sale más caro el caldo que las albóndigas, como decía mi tía Floreta. Entonces, en Amazon, en Amazon.com, Amazon.es, Amazon.com, no sé, en el Amazon de tu localidad, de tu país, allí están. Tanto La Izquierda Feng Shui como No por Dios, que son los dos libros digitales que tengo ahora. Más algunos libros míos que tengo por allí, algunos que hice de recopilaciones de mis artículos del correo, y un libro de cuentos, el libro de cuentos que más me gusta de todo lo que yo escribí, que se llama Más allá no hay nada, por supuesto es una cita de César Vallejo, están a la venta en Amazon. Y además así ahorramos árboles. El exministro Margallo comenta en la SER que el PP defiende la sanidad pública y los servicios públicos en general. Si es así, socialdemócrata el PP, no, es simulador el PP. Uy, que Margallo tenga la caradura de decir eso, es maravilloso. Es maravilloso. Mira nada más cómo está privatizando la sanidad pública o llevando a lo privado la sanidad pública, tanto Madrid como Andalucía, para que ese Margallo, por Dios, ¿qué estás diciendo, hombre? Hoy los siquerianos disfrutarán de una homilía televisiva para ignorar que los datos muestran que el SARS-CoV-2 tiene un origen natural. Urge crear una vacuna contra la estupidez de los vendehumos. Mira, la vacuna contra esa estupidez son las leyes. Yo lo he dicho, lo he explicado en muchísimas ocasiones. La libertad de expresión no implica la libertad de mentir. Mentir, falsear los hechos, alterar la realidad, amenazar, revelar secretos, ya sea de empresas, de gobiernos o de personas. Secretos que no son delictivos, pero con lo que les puedes destruir la vida a una persona. Todo eso no está protegido por la libre expresión. Si no hay mis problemas con Wikileaks.
que Wikileaks liberó información que causó la muerte de personas inocentes. Ay, no es mi problema, dice Assange. Pero yo creo que sí es tu problema. La libre expresión no cubre eso. Y entonces cuando alguien miente, como mienten los invitados de Iker Jiménez o como miente el propio Iker Jiménez, existen leyes que controlan la libre expresión que se podrían aplicar, pero no se aplican. Y yo no sé por qué. Y al contrario, lo que tienes es que todavía esos embusteros, cuando tú refutas lo que dicen y demuestras qué clase de personas son, te mandan a su abogado. Y tú dices, a ver, yo soy un pobre diablo que no tiene nada. Yo tengo una hipoteca, que es lo más... no tengo lo que voy a tener dentro de muchos años, voy a seguir sin tenerlo porque estoy pagando una hipoteca. Es lo que yo tengo. Y un señor que tiene millones y millones de euros, que tiene propiedades, que tiene fuerza política, viene y te manda a su abogado. Hombre, la mayoría de la gente se acojona. Yo no, porque porque sé que no me puede hacer nada. Pero la mayoría de la gente a la que le manda a su abogado, cuando hice yo el video de quién es Iker Jiménez, estaban felices sus minions, ¿no? Te va a ir a ver Ricardo, el abogado, y vas a ver. Vale, a ver, que venga. Habló con mi abogado y al final no tenía nada que decirle. Pero así es como juegan, cuando en realidad son las leyes las que deberían ser la vacuna contra los vendehumos. ¿Se ha leído Calibán y la bruja? No. Se requiere un gran temple para desafiar el pensamiento sistémico, ya que las mayorías basan su comportamiento en la imposición. Mover ese piso representará siempre amenazante. Ya, pues que no lo hago. Tampoco es porque sea yo muy templado ni muy valiente. Simplemente no puedo ser de otro modo. Yo lo comentaba con mi chica el otro día. Si yo estuviera en México me estarían amenazando de muerte. Y seguro que me dice, pues no te podrías quedar callado, ¿verdad? No, desafortunadamente no. Entonces... ¿Tuviste la revista Conecte, muy famosa en los 70s y 80s? No recuerdo Conecte. No la recuerdo. Recomiendo el cómic Maus vivamente. Vivamente. Creo que es una aproximación muy interesante, muy valiosa al fenómeno que se produjo en la Segunda Guerra Mundial, al fenómeno del Holocausto, al fenómeno de la persecución racial, al fenómeno del genocidio industrializado. Yo me sé la historia y sin embargo Maus me conmovió. Maus realmente me conmovió. Creo que vale muchísimo la pena verlo. Y bueno, vamos a ver otras cosillas que tenemos pendientes porque quería yo hablar también de una persona que me va a costar mucho trabajo pronunciar su nombre, pero vamos a ello. Esta es nuestra galería nocturna donde hablamos de cosas que a mí me gustan o que me llaman la atención acerca de las artes plásticas. Y en este caso en particular vamos a hablar de este señor que tiene cara de bonachón totalmente, que es Zdzisław Beksiński. Esa L cruzada es una V, es una especie de V o U. Y es la razón por la que precisamente el Papa Karol Wojtyła no era Wojtyła, sino Wojtyła. Y este es Zdzisław Beksiński. Con esa cara de bonachón que tenía Zdzisław Beksiński, a ver, el polaco es un problema. Yo tengo un apellido de origen polaco, tiene 7 letras y una vocal. Lo siento, de verdad. Y me pasa con Karolina Szebrowska y me pasa con un montón de gente, los polacos. Bueno, este señor es uno de los pintores más impresionantes para mí del siglo XX. El señor Beksiński, que ya, bueno, por lo menos el apellido es un poco más fácil de manejar, nació el 24 de febrero de 1929 y murió el 21 de febrero de 2005. Quiere decir que este hombre, con una edad ya, sus 10 años de edad, ya consciente del mundo que lo rodeaba, le toca la invasión
Alemania a Polonia y la ocupación alemana hasta 1944-45, que es cuando él es un adolescente. Luego le toca vivir bajo un régimen comunista hasta 1988, creo que fue Polonia. Y luego vive en una situación totalmente distinta hasta 2005, cuando por desgracia además fue asesinado por un amigo de su hijo, por un hijo de su asistente, del hombre que le cuidaba la casa, porque el chico, pues, parece que para drogas le pidió que le prestara dinero y Beskinsky se negó a prestárselo y este chico lo mató. Es una desgracia aterradora. Beksiński decía que sus trabajos no eran comprendidos, que no eran aterradores, que no eran distópicos, que no eran angustiantes, sino que eran incluso humorísticos, que eran optimistas. Él mismo decía que no conocía el significado de sus obras de arte y no le interesaban las interpretaciones. Y esto me llama muchísimo la atención y voy a explicar por qué. Precisamente por esto él se negaba a darle títulos a sus dibujos o pinturas. Y esto a mí me pasó una cosa muy curiosa. Durante muchos años que yo me dediqué a la fotografía, pueden buscar en DeviantArt, están un montón de fotografías mías y todas tienen títulos rarísimos. Entonces tienes una foto de una chica con los ojos tapados y se llama Andrómeda 23 o Los motivos de las lagunas o Puertas hacia el barroco, lo que se me ocurriera. ¿Qué es lo que me pasaba? Que yo no quería que la gente interpretara la imagen de acuerdo al título, que el título le dijera a alguien, mira, lo que tú tienes que ver en esta fotografía es esto. Entonces ponía yo títulos totalmente absurdos que no te decían nada, y entonces ya que te habías dado el gusto de ver el título, tenías que enfrentarte al hecho que la fotografía la tenías que interpretar como a ti se te diera la gana, y lo que yo quería hacer era asunto mío. Finalmente el hecho artístico solo existe cuando existe el espectador que cierra el círculo y le da la interpretación probablemente totalmente distinta a la del propio creador. Esto me pasa también en literatura. Hay gente que me ha dicho, pero es que en este cuento estabas queriendo decir esto. Y digo, no lo estaba queriendo decir, pero me parece fascinante que así lo hayas determinado tú. Porque hay gente que encuentra en las obras de uno explicaciones o interpretaciones que a uno no se le habían ocurrido. Como no puede interpretarse entonces y como no tienen título, simplemente les voy a presentar 10 de los cuadros que más, no puedo decir que me gustan, de los más impresionantes, los más impactantes para mí, de Zdzisław Beksiński. Y él dice que no se puede, que no tiene ningún significado, incluso cuando utiliza símbolos tan claros como aquí, bueno, la hoz y el martillo, alguien que vivió bajo un régimen comunista, esto tendrá que ver, dice Beksiński, que no, o que no exactamente, o que él no lo sabe. Y si él no lo sabe, ¿qué voy a saber yo? Pero me atrevo, este es uno de sus cuadros que me llama mucho la atención, este es aún más impresionante, tiene que ver o no con la guerra, ese tipo de... El casco, pues no es precisamente el casco nazi, es muy el casco soviético, curiosamente, el casco que utilizó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿tendrá que ver o me lo estoy sacando de la manga? No lo sabemos, pero es impresionante. Esto es el clarinete del infierno, son todos los clarinetistas del mundo, es un homenaje a los grandes clarinetistas, no lo sé. Esto es tierno, es dulce, es amoroso, es aterrador, es desolador, es enormemente humano, por lo menos, ¿no? Esa mano en la nuca de la pareja a mí me parece de lo más expresiva. Es una catedral gótica, tiene las dos torres muy a imagen y semejanza de Notre Dame de París, que por cierto ya le están reconstruyendo a la gran velocidad y terminarán probablemente como se esperó en 5 años, pero es amenazante, es esperanzadora, es un lugar al que tú entrarías
o no es un lugar al que tú entrarías. No lo sé. Este personaje que avanza entre dos filas de aparentes frailes, de aparentes seres de enorme poder, casi de una distopía, donde son más grandes que todos los personajes gigantes que se haya inventado Marvel en el cine. Para mí es la idea de que finalmente ese personaje pequeñito está en su propia epopeya porque es el que tiene la luz, pero ¿qué voy a saber yo si solo lo interpreto como a mí me da la gana? Y probablemente Beksinski me diría que no lo hiciera. Este edificio persona en llamas, o está en llamas, o es humo, o es vapor de agua, o son las emanaciones de ácido sulfúrico, no lo sé. Desesperación, furia, una carcajada brutal. ¿Es un esqueleto? ¿Es una persona muy delgada? ¿O es simple y sencillamente un muñeco? La primera idea que da es la de un entierro. La primera idea que da es la de un funeral, pero ¿lo es? ¿No lo es? Y finalmente esto, que es el cielo en el infierno en el cielo, las llamas, con ese árbol absolutamente desnudo, pero al mismo tiempo aparentemente vivo, que de alguna manera sustenta la plataforma, o es la plataforma que ha subido desde el basamento que tenemos abajo. No lo sé, no sé nada, pero me quedo embobado viendo la pintura de Zdzislav Beksinski y creo que vale la pena compartirla. Búsquenlo. El nombre lo pondré luego también en la descripción para que lo puedan ver. Y como ya nos acercamos al final de la primera hora, donde yo hago un descanso, dice: amantes de la música clásica y del reggaetón existen. ¿Y por qué dice que esto no puede darse? Yo no dije que no pudiera darse. Veo que es raro, rarísimo. Recuerda a Chanok, Los agachados de los supermachos, ya lo dije. ¿Qué opinas de John Lennon en su etapa como activista? Muy bien, yo creo que muy bien. Es decir, es muy curioso cómo se espera que si tienes dinero ya no tienes derecho a tener conciencia social. Eso lo dice gente que tiene dinero y que cree que no tiene conciencia social porque tiene dinero. Yo creo que se puede tener dinero y tener conciencia social, absolutamente. Si le pagara a Soros, ¿no creen que tendría un mejor setup? A ver, tampoco está tan mal. Vamos, sí, estaría mucho mejor. Pantalla gigante con ilustraciones. Sería bien bonito. Si te vuelvo a ver por Gijón, dice Víctor Botas, te invitaré a unas cañas que no podrás rechazar. No, pero 0-0, ya sabes. Caña 0-0, no bebo, no hago nada de eso. Hoy se le fue con todo ese patán de Monero Hernández, gracias por decirle lo que muchos pensamos. A ver, no te voy a explicar lo que pasó. Monero Hernández es, José Hernández me parece que es uno de los lamezuelas de López Obrador. Y por la mera lazuelas de López Obrador ha emprendido una campaña contra la doctora Laurian Jiménez Faibi, a quien yo entrevisté, y ayer publicamos la entrevista. No, tuvimos una conversación, pero más, publicamos la conversación ayer en este canal. Y entonces se dedica a gritarle charlatana y a descalificarla porque ella estudió, su carrera es odontología. Luego tiene un doctorado en microbiología en la Universidad de Harvard, pero creen que eso ya no la convierte en científica porque como su primera titulación es dentista, todas las titulaciones posteriores ya no valen. Doctora en microbiología en Harvard es de lo más respetable que puedes tener y 1740 citaciones en revistas científicas te convierte en científico, muy destacado. Pero bueno, yo estaba esperando que los hooligans de López Obrador den un argumento en contra de los datos que ha dado la doctora Laurian Jiménez Faibi. Yo no sé si está bien ella, yo no sé si está en lo correcto. Suena razonable, parece que tiene los datos, y si alguien la quiere refutar, pues que lo haga con datos y con hechos, no con insultos. Manuel Hernández entonces la llamó charlatana y la llamó clasista porque ella dijo que era un tipo sin educación. Ay, ella es clasista. Y dije, no, a ver, Manuel Hernández, hijo mío, llamarte maleducado no es clasista,
Primero que nada, porque eres un millonario del régimen. Te voy a decir, trabajas, tienes trabajo en la jornada, trabajas en Proceso, tienes un programa de televisión y aparte tienes una empresa con tus amigotes a la que el gobierno actual les ha soltado más de 4 millones de pesos. En contratos, todos ellos sin licitación. Y te ha dado contratos hasta el Fondo de Cultura Económica, y te ha dado contratos el gobierno de la Ciudad de México, y te ha dado contratos varias dependencias del gobierno. Tú no eres de la clase baja para que puedas acusar a nadie de clasista. Tú eres de la clase explotadora. Eres la clase que está con el presidente. Tú eres de los que comen con el presidente. Tú eres su amiguito. Tú eres parte del poder como antes lo eran Saludowski. Entonces, no acuses de clasismo a quien no está haciendo nada clasista, simplemente al señalar que eres un patán. Y lo es. Y entonces pues yo desafié a Manuel Hernández a que me explicara de qué se trata esto. Por supuesto, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en su página de Wikipedia él mismo dice que si López Obrador traicionara sus promesas, ellos lo criticarían como siempre han criticado al poder. Le dije yo, Monero, a ver, llevamos 3 años de traiciones, 3 años donde hay más pobres, 3 años donde hay más muertos, 3 años donde todos los del PRI y del PAN están cada vez colocados en mejores posiciones de poder. Hombre, se acaban de nombrar embajadores a dos corruptazos del PRI y el PAN, y a un corruptazo del PRD, ex del PRD y ahora de Morena, a Salmerón. Y López Obrador ya traicionó las promesas que hizo, y tú llevas 3 años cobrando y calladito. No tienes ningún derecho a insultar a otros que ponen en cuestión con datos, con hechos, lo que está haciendo el gobierno de tu Mesías y el que te paga para que le lamas las patitas. Dicen que eso fue meterme muy duro con Monero Hernández. Yo no lo creo. Vamos a tomarnos un par de segundos y regresamos como siempre. Si encuentro dónde está nuestra escena de Volvemos. Aquí está. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Espero que hayan podido hacer todo lo que querían. Y entonces dicen,
Gracias a quienes nos saludan desde Manizales, desde Honduras. Me encanta que me vean en un montón de sitios. Tendría que hacer un vídeo con ese estilo rápido de otros divulgadores que tanto le disgustan, aunque sea para parodiarlos. Pues no sé, la gente dice que hablo muy rápido. Tengo muchas quejas en los vídeos, tranquilos, que yo hago los martes. No, vas muy rápido. No sé. Le gusta el humor de José Mota. Tiene algunas cosas que sí me gustan, tiene algunas cosas que me divierten. Además, yo usé mucho tiempo el corte aquel de eres tonto para siempre, porque hay mucha gente que está para siempre. Saludos desde Guatemala. ¿La ciencia está al servicio del mercado actual? No, la ciencia no está al servicio del mercado. La ciencia puede usarla al mercado y la puedes usar tú. La ciencia no está al servicio de nada. La ciencia es un método de conocimiento y es los conocimientos acumulados mediante ese método. ¿Ha pensado hacer reseñas de películas? No, pero no soy muy cinéfilo. Soy cinéfilo de estos desorganizados. Entonces no tengo seriedad. Pude alguna vez hice, por ejemplo, cineclubs debate con Chaplin, pero bueno, Chaplin me vi todo Chaplin. Pero soy un cinéfilo muy desordenado y muy poco riguroso, entonces no creo que sirva yo para eso. Mira, hay cosas que yo me salto, la verdad. ¿Y por qué? Porque hay preguntas que son tan sucias que las presuposiciones a la pregunta ya son ofensivas y no acepto, como no acepto la premisa, pues no puedo aceptar las conclusiones. El periodismo de investigación en México no lo sé, no sé cómo está la situación, sé que está muriendo demasiada gente por estar haciendo periodismo de investigación. ¿Qué opinas sobre la situación del presidente de Honduras, Bukele? No lo sé, creo que es un sujeto que ha perdido mucho la brújula, pero necesito más datos, necesito informarme mejor, porque además a mí me habían dicho que era un socialdemócrata. Yo conozco gente que participó en su campaña, que estaba muy contenta porque tenían ahora un presidente socialdemócrata, y resulta que no es cierto, no hay tal. Bueno, no importa el lado izquierdo o derecho, sino la forma de gobierno, y democracia, populismo, dictadura. No, sí importa. Sí importa. Porque una vez que tienes una forma de gobierno, esa forma de gobierno va a actuar en favor de las mayorías o va a actuar en favor de las élites. Va a actuar para conservar la situación y mantener los poderes viejos, la religión y los privilegios, o va a actuar en favor de la ruptura de los privilegios, la igualdad de derechos, la promoción de una vida digna para todos. Es decir, si lo importante no es tomar el poder, es qué haces con él. Es lo que muchos no han entendido, por supuesto. Y por eso le pasa lo que le pasa a gente como Pablo Iglesias en España, que él quería el poder, y el día que estaba como vicepresidente y vio que no podía hacer nada, dijo, no, mejor me voy, porque en la oposición se vive muy a gusto y aquí le pegan a uno muy duro y no puede hacer muchas cosas. Efectivamente, cuando tienes el poder hay muchas cosas que no puedes hacer. Entonces, ¿qué corriente política predomina en tu pensamiento? Soy socialdemócrata, lo he sido toda mi vida. Soy socialdemócrata y sí, de toda mi vida, porque nunca el marxismo nunca me lo acabó de vender. ¿Habrá una esperanza para la democracia en Cuba en un futuro cercano? Yo espero que sí. Yo he estado en contacto con grupos de chicos, por ejemplo, que son chicos, bueno, gente joven. Yo soy un viejo, entonces un chaval de 30 años para mí es un chico, pero de grupos de socialdemócratas cubanos que están tanto en La Habana como fuera en América Latina y en Europa, y yo creo que tienen la posibilidad de ser parte de una reconstrucción democrática en Cuba, porque el problema es no hay revolución totalmente, no hay sistema totalmente malo, y este es el problema de los que te venden la revolución cubana como lo más malo del mundo. Obviamente salió mal casi todo, pero tiene algunas ventajas.
Ojalá y el sistema de la educación para todos, ojalá y la salud para todos en mucho mejores condiciones que ahora, que es un desastre. Pero ojalá algunos de los logros que reales de la Revolución Cubana, los poquitos que eligió el Partido Comunista para darse bombo, se puedan mantener en una Cuba democrática y no se demuela todo, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, o lo que pasó en los países, en las 11 repúblicas soviéticas. Entonces, yo espero que Cuba pueda emprender una ruta democrática, socialdemócrata, que preserve lo que sea rescatable de lo que ha vivido Cuba durante los últimos 60 años, 61 años, 62, 63 años, es el 59. Pero, pues yo es lo único que espero. A ver. Austeridad no es imponer pobrismo a los demás. No, pero mira, todos los decrecentistas son monjes cartujos en el fondo. En serio. Les gusta el privarse de cosas, ¿no? Entonces, son estos sacrificios religiosos como el ayuno y la abstinencia sexual y los latigazos y el silicio y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no tienen dimensión. Mira, te voy a poner el ejemplo con las macrogranjas que últimamente tienen enloquecido al pobre miniministro Garzón. El miniministro Garzón está convencido de que las macrogranjas son malas. Entonces, la propuesta que tiene él es destruir las macrogranjas, prohibir la existencia de las macrogranjas. No está definido legalmente qué es una macrogranja, entonces tendrán que empezar por allí. Pero es que él pilló esto de una campaña que tiene Greenpeace. Y él se va con lo que dice Greenpeace porque calcula que saben lo que están diciendo. Y como él no sabe, es un ignorantazo y siempre lo ha sido, pues se va con eso. Su corazoncito siente que las granjas deberían ser bucólico-campestres. Bueno, cuando lo que buscas es la destrucción o la prohibición de algo, no lo analizas, no lo estudias. Probablemente las macrogranjas tengan problemas de contaminación. Si tienen problemas de contaminación, una aproximación sensata y racional es ir a ver cuáles son las causas de la contaminación, si se puede resolver, si se debe legislar y si se puede exigir a las macrogranjas que no contaminen. Si es imposible que no contaminen y se demuestra científicamente, entonces estamos hablando de otra cosa. Se tendrá que limitar su tamaño hasta un punto en el que la contaminación que generen pueda ser controlada. Pero si puede ser controlada con 23,000 animales, se puede controlar con 23,000 animales, no hay necesidad de prohibirlas. Las macrogranjas implican maltrato animal, no forzosamente. Y aquí sí, yo te puedo decir, en Asturias, que es una zona ganadera, lechera por excelencia, hay granjas de varios miles de animales que han ganado premios por el buen trato a los animales, ganadería intensiva, que tienes que hacerlo cuando no tienes mucha tierra Europa no tiene suficiente tierra. Entonces, ¿es posible hacer una ganadería intensiva que cuide a los animales? Sí, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es legislar el maltrato animal y exigir que las macrogranjas cumplan con las leyes de maltrato animal o las multas. ¿Qué más? Se vende carne de mala calidad, cosa que no es cierta, ahí sí directamente no es cierta, pero bueno, que se estudie, que se analice, que se vea. ¿Cuáles son los elementos que la FAO dice que determinan la calidad de la carne? Y si eso está fallando en las macrogranjas, pues entonces venden carne de segunda y les jodes el negocio. Pero si la carne es de buena calidad, entonces si los problemas que dices que las macrogranjas provocan son manejables, puedes tener macrogranjas. Pueden ser parte del ecosistema ganadero, la ganadería extensiva, la ganadería intensiva, la ganadería industrial y la macroganadería industrial también. ¿Puede tenerse todo esto en un país que necesita una determinada producción cárnica y de leche? No lo sé. Pero yo no tengo que saberlo, debería saberlo el miniministro, y el miniministro tampoco lo sabe. Lo único que quiere es destruir las macrogranjas porque se lo dijo Greenpeace. El decrecentismo hace lo mismo, dice el crecimiento es malo, entonces hay que decrecer. Espera.
¿Por qué es malo el crecimiento? ¿Qué elementos hay? A lo mejor tienen problemas que se podrían controlar. Se han ido controlando los problemas de contaminación, por ejemplo. Hace unas décadas, el Támesis era un drenaje público, un desagüe asqueroso. Y hoy pasas por el Támesis en Londres y hay patitos. Y ahí se meten delfines. Es decir, una cosa es detectar los problemas que tiene un acontecimiento determinado y ver si esos problemas son resolubles o no. Y otra cosa es partir de la base de que es malo y entonces ya no lo tienes que estudiar, ya no tienes que profundizar en ello, ya no tienes que estudiar, ya no tienes que hacer el trabajo que es muy jodido, sino que puedes salir bajo los reflectores con tu pancarta de no a tal cosa. No al crecimiento. ¿Por qué? Es que el crecimiento infinito es imposible ya, pero nadie está defendiendo el crecimiento infinito. ¿Cuál es el problema? No, pues es que no todo el mundo puede tener 25 automóviles. Vale, no todo el mundo puede tener 25 automóviles. Pongámoslo en 20. Ahora, ¿cuál es tu problema? No te pueden decir los problemas porque tienen un concepto absolutamente simplista, infantil, bobo, pancartístico de una realidad muy compleja, donde las personas razonables, y se hablaba de Hans Rosling, están luchando ¿para qué? Para que podamos tener una vida tecnológicamente avanzada, con la menor cantidad de contaminación posible, con la menor cantidad de enfermedades causadas por el progreso posibles, pero que los satisfactores que tienes tú, tu internet, tu ordenador, tu computadora, tu teléfono móvil o celular, tu relojito electrónico, tus alimentos, tu ropa, tu entretenimiento, tus películas, tu Netflix y demás, lo puedan tener todos los seres humanos del mundo. Todos. ¿Cómo hacemos para que todos disfruten los satisfactores? ¿Cómo igualamos más hacia arriba? Porque lo fácil para los cartujos es igualar hacia abajo. Y a mí me tienen hasta el gorro con eso, por cierto. ¿Me expliqué? Espero que sí. Desde Viena, Austria, mira qué bien. Tengo amigos en Austria, aquí en Innsbruck está Elia Barceló, y en Viena está su hija. Sí, en Viena está su hija, está trabajando en un museo, por cierto. Buenos amigos en Austria. ¿Qué sabe u opina de la nueva generación de escritoras mexicanas? No las conozco, fíjate, pero hoy vamos a leer una poeta mexicana, joven relativamente, tendrá 40 años, poco menos. Apoyo y enseñanza de religión. Tanto Robespierre como Stalin eran ateos y por su ideología mataron a muchas personas. Sí, pero no los mataron por ser ateos, sino por ser hijos de... ¿Entiendes? O sea, Stalin no mató a nadie en nombre de Dios no existe. En el nombre del Dios inexistente te voy a matar. Es que es de bobos eso, hombre. Stalin mató gente que estaba en contra de él, que afectaba en la realidad o en su fantasía, afectaba el ansia de poder omnímodo que se auto asignó Stalin desde el momento en que le gana la lucha por la sucesión de Lenin a Lev Davidovich Trotsky, a Lev Davidovich Bronstein. Entonces, Stalin mata por el poder, no por ateísmo. Pero la cruzada contra los albigenses se hace en el nombre de Dios. No es lo mismo. Ningún ateo mata por la inexistencia de Dios, pero muchos religiosos matan en el nombre sea de Dios. ¿Comprar a la izquierda Feng Shui en físico en Chile? No es posible. O sea, pues la tienes que mandar a traer a España. Tú lo puedes pedir a Amazon.es, Amazon España, y te lo mandarán, pero te va a costar el doble del libro. El envío te va a costar el doble de lo que cuesta el libro. Thrash metal no me gusta. Bueno, vamos a seguir con alguna otra cosa que teníamos pendiente el día de hoy, que quiero contar. Decía yo muchas cosas, y hay una que volvió. A partir de lo que hablamos la semana pasada contaba yo algo de mis amigos muertos y que me removió enormemente una magistral canción de The Warning que se llama Black Holes.
Entonces hubo gente que me hizo varias preguntas respecto de las drogas y de mi generación, porque mira, mi generación es la generación que de alguna forma vive la cultura de las drogas con mayor intensidad. Vivimos inmersos en un mito, y es un mito que se genera a partir de los años 50. Se genera con el redescubrimiento por enésima vez del Oriente maravilloso, místico y sublime, entre otras cosas a cargo de Aldous Huxley, que en la California de los chiflados se metió en una sociedad vedanta que había sido fundada por uno de esos suamis indostanos que les gusta vivir bien, entonces se van a Estados Unidos a embaucar ricos gringos que no tienen mucha perspectiva de la vida, ¿no? El suamí Prabhavananda. Madre mía. Así se llaman todos. Estaba el suamí Bhaktivedanta Prabhupada, que es el que fundó a los Krishnas. Bueno, entonces este rollo, el rollo espiritual, de esta espiritualidad de cartón piedra que se arman muchos, se unió con la idea de las drogas. Las drogas las usaban los músicos de jazz. Desde los años 30 la cocaína y el cannabis habían sido prohibidos en Estados Unidos y nadie se preocupaba mucho por consumir drogas, la verdad. Pero por alguna causa, entre otros Aldous Huxley, consumieron mescalina, que es el principio psicoactivo del peyote y de otros cactus que se usan en América Latina, y escribió Las puertas de la percepción. Y la idea era básicamente esto. Las drogas, en particular las drogas psicodélicas, las que causan alucinaciones, permiten alcanzar profundidades místicas beneficiosas para la ciencia, el arte y la religión. Esto ya se había creído antes, se había creído con la absenta, con el ajenjo, en fines del siglo XIX, que lo utilizaron mucho los impresionistas y los postimpresionistas. Distintas drogas que en un momento dado se han usado creyendo que te van a generar una mayor comprensión del universo, te van a hacer uno con el universo, como dirían los budistas, te van a liberar místicamente, te van a liberar tu potencial creativo. Y los creadores, que siempre andan inciertos e inseguros, es una característica de ser músico, de ser escritor, de ser actor, todo esto es vivir constantemente con el complejo del impostor, del decir me están aplaudiendo cosas que no deberían aplaudirme porque ni que fuera tan difícil lo que estoy haciendo o ni que fuera tan bueno lo que estoy haciendo. Y esto le pasa a los mejores directores de cine y a los actores más oscarizados y a los escritores más... a todo el mundo le pasa la idea el sentimiento, la sensación del impostor. Entonces, en los años 60, esto se une a la contracultura, que fundamentalmente se alimenta a través de la guerra de Vietnam, entre otras muchas cosas, pero la guerra de Vietnam es uno de sus detonantes, y una de las formas de enfrentarte a la autoridad es utilizar las sustancias que la autoridad dice que no debes probar. Y aquí hubo un problema mucho más grave, ¿no? Los gobiernos, para evitar que los jóvenes consumieran drogas, cayeron en la mentira más absurda. Fumar cannabis te va a llevar indefectiblemente a que acabaras consumiendo heroína. Mucha gente que fumaba cannabis y no sabía lo que era la heroína encontró interesante la propuesta. Puede ser lo que llaman una droga de portal, pero puede no serlo. Yo conozco mucha gente que se quedó en el viaje, y lo comentaba yo la semana pasada, que lleva 50 años fumando cannabis todos los días, y bueno, están medio bobos, pero no se convirtieron en heroinómanos. Que el LSD provocaba que la gente se suicidara en masa y que los niños nacieran con horrorosos defectos congénitos porque alteraba el ADN. Y el problema de estas mentiras, primero es que a los jóvenes les causa mucho interés. Es una nueva forma de rebelarse. Pero el problema más grave es que cuando demuestras que no es cierto, ya no te importa lo que te puedan comunicar razonablemente respecto de los verdaderos peligros de las drogas. Mira, yo la persona que más razonable he oído hablar sobre drogas
es Grace Slick. Grace Slick fue la voz de Jefferson Airplane, una de las voces más maravillosas. Janis Joplin murió, Grace Slick se retiró. Eran las dos voces que en 1969, 70, 71 eran la puerta al cielo, escucharlas. Y ella escribió la gran canción de defensa de las drogas, curiosamente, que se llama Conejo Blanco. Una píldora te hace más alto y otra píldora te hace más pequeño, y las píldoras que te da tu mamá no te hacen nada. Y tienes a un gusano que fuma en pipa y tienes unos hongos que te hacen... Y la canción es un clásico del rock psicodélico de los años 60, White Rabbit. La ha cobereado medio mundo. La escribió Grace. Y a los 50, 60 años Grace Slick explicaba, dice, mira, el problema es que te generan miedo sobre las drogas y no te dicen la verdad. La verdad es que las drogas son guay, pero es una ruleta rusa. Es decir, la mayoría de las veces le vas a dar el cilindro, te la vas a poner, no va a disparar, pero te va a generar una sensación de euforia. Lo vas a pasar muy bien con las drogas. Pero un día está la bala. Y no sabes si te va a tocar a ti o no. Hay muchos adictos que no se han muerto. Está Keith Richards, por favor. Keith Richards es un misterio para la ciencia moderna, es un misterio médico. Es increíble que no se haya matado Keith Richards. Que se ha fumado todo, que esnifó las cenizas de su padre. Cuando se le cayeron, después tenía... La urna es una historia siniestra, y dijo, ¿qué hago si cayeron un poco de las cenizas? Pues procedió a esnifarlas. Entonces, eso es lo que no se les enseña a los jóvenes, que sí, las drogas tienen efectos guay, pero que está el riesgo real de que te lleve el tren. Como nadie se los dijo a mi generación, a mí simplemente nunca me gustó la disociación cuerpo-mente que provocaban, pues mucha gente decidió que las iba a usar sin más y acabó usando drogas como la heroína, que acabaron, o sea, el cannabis, la mescalina y el LSD siguieron la cocaína, la heroína, el crack, el meth, que ya existían, pero que ahora se empiezan a usar. Ya empezaron a caer. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ram Parsons, Keith Moon, John Bonham, Paul Butterfield, Kurt Cobain, John Entwistle, Michael Jackson, Amy Winehouse, Prince y millones de tipos a los que no conoce nadie, pero que eran tan importantes como estos músicos para su familia, para sus amigos, para la gente que los quería. No me digan que Kurt Cobain se suicidó, sí se suicidó, pero se suicidó con una dosis de heroína que tenía dentro absolutamente delirante. ¿Alguno de estos creadores encontró la iluminación? No. ¿Alguno se ubicó en un plano espiritual superior con las drogas? No. ¿Alguno fue mejor artista o creador? No. Te lo dice cualquiera. Si escribes borracho, escribes como hablan los borrachos. ¿Usted alguna vez ha hablado con un borracho que tenga una gran profundidad y una capacidad poética extraordinaria? Todos los borrachos hablan igual, pierden las inhibiciones y entran en funciones, capas de nuestro cerebro que solemos tener bajo control. Ningún borracho es brillante a partir de cierto punto. Y cuando la gente escribe canciones borracha, luego pasa más tiempo corrigiéndolas, o cuando pinta cuadros borracha, o bajo la influencia de drogas graves. No. Lo que han venido descubriendo aquellos que consumieron grandes cantidades de drogas es que funcionan mejor sin ellas. Y por tanto, ahora que se ha perdido la mística de que íbamos a encontrar la ampliación de la conciencia por la vía de las drogas, lo que sí tenemos es a mucha gente que simple y sencillamente las usa para huir de la realidad, y en vez de dedicarnos a preparar a la gente para enfrentar la realidad, lo que hacemos es facilitarle el acceso a las drogas. Y la mejor forma de facilitarles el acceso a las drogas, por supuesto, es la penalización de las drogas. Siempre lo he dicho. El día que la despenalizas, la gente se pierde mucho interés en las drogas y además tienes recursos para atender a aquellos que quieren dejar las drogas. Pues la gente tiene derecho a drogarse, pero también tiene derecho a dejar las drogas, y no hay presupuesto suficiente, sobre todo en países tan delirantes como Estados Unidos, no hay presupuesto suficiente para atender a todos los millones de personas que necesitarían atención para dejar las drogas, para tener
menos problemas mentales y, por supuesto, evitar lo que estamos viviendo ahora de tanta gente que se ha dado por derrotada. Además de que ha aumentado el consumo de drogas en Estados Unidos con la pandemia, ha aumentado enormemente el número de personas que se dan por derrotadas y se suicidan. Y esos suicidios también son muertes por las drogas. Así que todo eso le pasó a mi generación y le pasó a mis amigos, y alguno, más de uno tengo, que sobrevive, por lo menos una parte de él, por allí, en el mundo de las drogas. ¿Qué les parece? Y creo que con esto amplío bastante lo que habíamos hablado sobre esto. Perdón, no me encuentro. Es que tengo muchas cosas. Como soy el que controla todo esto, soy insisto, soy el circo de un solo hombre, y entonces no me doy abasto a veces. El derecho frente a la pseudociencia no lo he leído. No estaba yo viendo. Es que además estoy viendo el chat en 2 lugares distintos. En realidad en 3. Y aquí es donde debería estarlo viendo. Tengo muchas ideas para empezar a escribir, pero no logro acomodar mis ideas. ¿Por dónde puedo empezar a encontrar orden y valor para expresarme? Te sientas frente a la página en blanco y escribes. Lo primero que se te ocurra. Hay gente que tiene una clarísima estructura de todo lo que va a escribir en la cabeza cuando va a escribir. Yo he escrito novelas sin saber para dónde iba, porque a mí me gusta irme contando la historia conforme voy avanzando en ella. No soy de los de tener una estructura y preparado. En tal capítulo va a pasar esto. Entonces tienen todos sus capítulos y saben lo que va a pasar en cada capítulo. Yo conozco muchos escritores que lo hacen así, pero yo no lo pude hacer. De hecho, tenía un amigo peculiarísimo, un cubano, que se dedicó a entrevistar escritores de cómo escribía cada quien sus novelas, y resultó que nadie escribía las novelas de la misma manera. Todo el mundo escribía novelas de manera absolutamente distinta. Yo sí me aburro si sé lo que va a pasar. Si ya sé lo que va a pasar, ya no me interesa. Me lo voy contando conforme escribo, ¿no? En los cuentos era más fácil que en las novelas había que estructurar un poco más. Y esa fue una de las razones por las que no tuve mucho éxito en Hollywood, porque cuando un amigo me pidió que estudiara yo guión de cine en Hollywood para que escribiéramos guiones juntos, pues escribimos 3, no vendimos ni uno. Yo fui a estudiar guión con uno de los mejores profesores de guión, que es Robert McKee. Estuve en Los Ángeles, y luego empezamos a escribir los guiones, y claro, había que seguir una estructura muy, muy precisa. Porque te decían cosas como que los productores saben el guión en la página 11, y si no está pasando algo en la página 11 ya no leen el resto del guión. Si esto es un poco restrictivo, es un corsé literario agobiante. Y esa fue una de las razones por las cuales yo no pude hacer demasiados guiones, porque la industria te está pidiendo una estructura que yo no estoy dispuesto a darle. De hecho, ya le pregunté a Robert McKee en un momento dado, oye, la película que estamos viendo como ejemplo máximo es Casablanca, y Casablanca no sigue ninguno de los lineamientos que nos estás enseñando. Es el ya, pero es que esa es Casablanca. No me jodas, o sea, es que así no me sirve. Claro, me estaba enseñando a vender guiones, no a hacer cine. Y esto pues no iba mucho conmigo. Siéntate ante la página y escribe lo primero que se te ocurra. Había una vez, ¿qué? Un zorro. ¿Cómo era el zorro? Verde, con pintitas moradas. Caminaba sobre 2 patitas y pensaba mucho en el mar. Nunca había visto el mar. Y vete, o escribe de ti mismo. Yo me levanté esta mañana y me dolía la uña del dedo pequeño del pie izquierdo. Me acordé cuando me dolió cuando me dejó mi chica. ¿Qué sé yo? Todo se vale. La única forma de escribir es sentarse y escribir. Acabo de dar el taller del literario más breve de mi historia. En realidad mi apellido es alemán, significa negro, sí, pero como mi padre adoptivo es polaco,
Este apellido tiene la grafía alemana, pero la grafía polaca es SZWARC. SZWARC. Tiene una vocal en 7 palabras. Entonces, gracias a Jorge Antonio García Montenegro por el superchat. ¿Cómo veo yo el transhumanismo? El transhumanismo es un embuste. Voy a tener que hacer un video de transhumanismo también. Está en la lista de vídeos que tengo que hacer, que tengo muchas ganas de hacer algún día. Por favor, consíganme a Patreons, consíganme patrocinadores. Quiero tiempo para hacer más vídeos. Debería escribir un libro en contra de la filosofía. ¿Para qué? Ya todo lo que tenía que decir ya lo dije. Todo lo que tenía yo que decir ya lo dije y no les gustó nada. Samuel, te voy a explicar, y esto es importante. Dices, ¿qué cansino es darnos un epicentro anglosajón, no? Pues sí, pero es que es el imperio y es el imperio del que todo el mundo saca sus ideas. La derecha saca sus ideas de Estados Unidos y la izquierda saca sus ideas de Estados Unidos. Y el cine que hacemos es un cine que copia de Estados Unidos y tienes éxito como cineasta cuando lo haces en Estados Unidos. Y el tipo de novelas y el tipo de géneros literarios que estamos manejando son géneros literarios que vienen de Estados Unidos. Nos guste o no. Entonces no puedes decir voy a ser nacionalista y a quitarme la influencia malvada de los Estados Unidos porque te quedas fuera de la corriente principal. Ojalá y no fuera, pero así es. Yo lo siento. ¿Qué opino de la época de oro del cine mexicano? Que es un embuste. Aquí va a haber muertos. A ver, la época de oro del cine mexicano es un cuento de hadas escrito por los más ricos de México para venderles a la mayoría de la gente que eran súper importantes porque así les pagaban las entradas al cine y sobre todo compraban palomitas y refrescos. ¿Hay buenos actores en la edad de oro del cine mexicano? Sí, Joaquín Pardavé, Prudencia Grifel, no me acuerdo ahora cómo era la abuelita del cine mexicano, y por supuesto toda la familia. Ahora no me acuerdo, yo me olvido los nombres y luego me acuerdo cuando ya es tarde. Pero hay buenos actores y hay buenas películas, pero no son tan buenas. Son formulaicas, sencillotas, simplonas, inventándose unas tradiciones inexistentes. Lo discutí yo el otro día con el tema del mariachi. El mariachi lo inventa, no me acuerdo quién fue, Gilberto creo, porque Jorge Negrete no sonaba bien con los Tres Calaveras, entonces necesitabas como más profundidad. Entonces en Ay Jalisco no te rajes inventan el mariachi, le ponen trompetas y le ponen violines, porque los Tres Calaveras eran 3 tipos con guitarra. Yo conocí a alguno de los Tres Calaveras. Y entonces 3 tipos con guitarra no impresionaban tanto como un mariachi. O sea, un grupo de arpa grande al que le quitas el arpa, le pones un guitarrón, le añades varios violines y le pones trompetas. Pero la primera vez que aparece el mariachi en escena, en Ay Jalisco no te rajes, lo que suena es una sinfónica detrás de Jorge Negrete. La época de oro del cine mexicano son 4 logros. Son, por supuesto, el fotógrafo Figueroa. Ese es probablemente el mayor genio de todo el cine mexicano, pero es el que convence a los directores de que esperes a que el cielo esté como él quiere para hacer la escena. Porque Gabriel Figueroa tenía una visión fotográfica absolutamente privilegiada, que es la que sigue Lubezki en buena medida. Esa visión de que el fotógrafo, el responsable de la cinematografía, tiene una importancia grande en el cine. Pero en general las películas son de una pobreza total. Todas las de charros cantores son de una pobreza triste. Todas las de luchadores ya ni te cuento. Todas las de nosotros pobres y ustedes los ricos y llora, y las mujeres abnegadísimas y los valores más pedestres.
Es lo que se exaltaba allí cuando los hijos se van, por ejemplo. Es una película aterradora. Es como el cine islamista. Entonces, pero es el mito que tenemos, no tenemos otra cosa. Y encima sobre ese mito se construye la xenofobia. Quirós Cuarón y el gordo perdón, le digo el gordo del Toro, Guillermo del Toro, y Quirós Cuarón y el otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, yo me olvido de todos los nombres, están en Estados Unidos haciendo películas en inglés. ¿Por qué no hacen cine mexicano? Porque el cine mexicano es una mierda, hijo. Porque el gobierno mexicano mantuvo el peor cine del mundo para tener contentos a 4 millonarios. Tipo Fernando de Fuentes, esos no eran creadores artísticos, eran negociantes. Ponían productores de cine como podías poner fábricas de chorizos. El cine, la edad de oro del cine mexicano es un gran embuste. La edad de oro del cine mexicano es ahora. Cuando tienes a Cuarón, a Del Toro, a Chivo Lubetsky, a gente que puede competir al más alto nivel cinematográfico y ganar Óscares, y entonces nos da el nacionalismo barato, el nacionalismo de caballito. ¡Ay, hay que defender la charrería! Si la charrería era el deporte de los hacendados, no era el deporte de los peones de campo. ¿De qué me hablas? Ay, ¿para qué me hacen hablar? Luego, Porfirio Díaz era bueno en realidad, no era un hijo de puta. Los Olvidados y Viridiana para mí es una joya, sí, pero Viridiana es de Buñuel. Y Buñuel viene del surrealismo, desde España, donde bebió las fuentes del surrealismo. No hay cineastas surrealistas mexicanos en esa misma época con esa calidad, no los hay. Sara García, por supuesto. Así que, por favor. Bueno, ya me van a volver a poner verde. Entonces, para eso voy a hacer ahora, ya metidos en esto, por la defensa de mi teléfono. Quiero defender a mi teléfono y quiero defender sobre todo a los jóvenes que están pegados al teléfono. Estás mucho tiempo al teléfono. Los jóvenes están pasando demasiado tiempo de pantalla. La pantalla es el mal. Es como las macrogranjas y el crecimiento. ¡Uy! La pantalla es el mal. La pantalla te aleja de la vida social. Mira, tengo un hijo que pasó el confinamiento de 11 años y tuvo vida social gracias a su teléfono, porque no podía tener otra vida social. Los chicos hoy pueden jugar con chicos que están en otro país gracias al teléfono, porque no es el teléfono, mira. Esto, me dice, estás viendo el teléfono. Mira, ver el teléfono es ver esto, la pantalla. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, muchas horas de pantalla, sí, veo todo esto continuamente. Si se fijan, por cierto, es una de las gárgolas de Notre Dame con la Torre Eiffel al fondo. Es una de mi última visita a París, bien bonita. Pero yo no veo el teléfono. Nadie de nosotros ve el teléfono. Mira, te voy a decir lo que yo veo. Tengo mi correo. Este correo es muy importante porque con este me pongo de acuerdo con mi trabajo. Tengo Spotify con el que oigo música. Tengo notas. En las notas es donde escribo todos los guiones y todas las cosas que hago aquí. Me resulta más fácil que Word. Tengo el clima, que aquí, bueno, Asturias es menos importante porque generalmente más o menos va a ser igual. Si no te gusta el clima, en 2 horas cambia, así que tengo la aplicación del Ayuntamiento de Gijón, donde están mis cosas, puedo hacer trámites del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Tengo Messenger, tengo el banco, tengo WhatsApp, tengo el Camera Connect de Canon, con el cual controlo la cámara desde el teléfono, es muy importante, sobre todo cuando hago fotografía. Tengo Revi, que es donde, con lo que alquilo patinetes. Yo ando en patinete por toda la ciudad.
Tengo libros, tengo el Washington Post, que lo leo, tengo el New York Times, que también lo leo, la wifi de la casa, la controlo desde aquí, el álbum familiar, donde veo fotos de mis nietas, porque mis nietas no las he podido conocer gracias a la pandemia. Una ya va para 3 años y otra va para 2 y no las he podido ir a conocer. Tengo el CLAP, que se usó para analizar las reverberancias de aquí, para tratar de anular un poco las reverberancias. Ya no me sirve, pero ahí lo tengo. Tengo el de EMTUSA. EMTUSA es la compañía de autobuses de Gijón, y entonces pues aquí tengo mi tarjeta ciudadana para poder usar el autobús. Tengo Zoom, con lo que hago las entrevistas y eso. Tengo un medidor de luz y un medidor de temperaturas de color que uso muchísimo en la fotografía. Tengo afinadores para la guitarra. Tengo un montón de cosas y ninguna de ellas veo la pantalla. Veo el contenido de la pantalla. El otro día estaba yo en Madrid y estaba en el metro, que me interesa mucho el metro de Madrid, y había un montón de gente, todos con su teléfono. Y tratas de fisgar un poco, también hay que ser cuidadosos, porque verle el teléfono a otra persona es una nueva descortesía monumental. Entonces, pues una está oyendo música, otro está chateando con alguien. Está chateando con alguien. Si no tuviera el teléfono, estaría mirando al vacío en el metro, que es lo que se solía hacer antes cuando no había teléfonos, o traer el periódico. El problema es que si el de junto también quiere leer el periódico, pues ya no alcanzaba el espacio. Pero otro estaba chateando con otra persona, otro estaba viendo su página de Facebook, y había uno que no tenía teléfono, y estaba sentado así, mirándole los pies al de enfrente. Tenía unos zapatos horrorosos el de enfrente. Le miraba los pies. Dije, pobrecito, no tiene teléfono. No puede chatear, no puede jugar, no puede oír música, no puede hacer un montón, no puede leer libros, no puede leer el periódico. Yo leo libros y el periódico en el teléfono. Pobre, está aislado. El no tener el teléfono es estar aislado. Las mentiras que se han organizado. Yo recuerdo una fotografía que me pareció lamentable, de 4 chicos que están frente a, si mal no recuerdo, la ronda nocturna de Rembrandt. Están en el museo, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, y están 5 chicos sentados frente a este cuadro magnífico que es la ronda nocturna, y ellos están viendo el teléfono. Y esto corrió por las redes como la demostración de lo aterrador que era el teléfono. Hasta que el profesor de esos niños sacó una nota diciendo, oiga, no, es que los niños están siguiendo la explicación del cuadro con una aplicación. Porque en tu teléfono hoy puedes tener una experiencia museística mucho más enriquecedora, porque vas teniendo explicaciones, audioguías, videoguías. Fíjate en esta parte del cuadro, porque esta parte del cuadro la gente no se nota que tiene, allá al fondo se ve una personita y esa personita es importante en el cuadro. Y mi experiencia museística se ve enriquecida porque tengo teléfono y conexión a internet. Mi teléfono es lo máximo. Y creo que todos deberíamos reconocerlo así. Ya estuvo bien de que el tiempo de pantalla, por el hecho de ser pantalla, es menos real. El mundo virtual y el mundo real ya no tienen fronteras. Ya no tienen fronteras. La cantidad de vidas que se han salvado porque la gente llevaba el teléfono, porque tiene GPS, porque puedes encontrar a alguien abajo de una avalancha, porque ahora cuando te pegas duro el teléfono te dice, te pegaste, te caíste, te sientes bien, porque todo eso ha sido programado por seres humanos para otros seres humanos, para darles servicio, también para engancharlos, bueno, sí, para engancharte a los juegos. Todos los juegos se han inventado para que te diviertas en ellos, para que te claves en ellos. No, los juegos no se hacen para que te aburras, que es lo que dicen. Es que ese juego es muy adictivo, como todos. Todos los juegos tienen esa característica, han sido rediseñados y se han cambiado las reglas para que resulte más interesante y estés más tiempo jugando. Sea la oca, sea el parchís, sean las damas chinas, sea el Monopoly. Para eso se dice, es normal que se diseñen los juegos así. ¿Qué lógica tiene tener un juego que te aburra? Voy a diseñar un juego que no sea adictivo y que a la gente le caiga mal, y con eso vamos a hacer un gran negocio. No.
Cuando vean a la gente, sobre todo a los jóvenes, con su teléfono, entendamos que lo que tienen aquí es una ventana al mundo como no la ha tenido ninguna generación en el pasado. La mía, esto se lo explico yo a mi hijo y me mira con cara de pobrecito de mi papá. Yo no tuve esto hasta los años 90, tuve internet y era yo un viejo. Los niños tienen el mundo aquí. Enséñenles a usarlo, enséñenles a acceder a él, enséñenles a disfrutarlo, enseñen a rehuir sus peligros porque los tiene como todo, como salir a la calle a comprar golosinas. Enséñenles a aprovechar esta maravilla que tienen en vez de seguirnos dedicando a señalarlos con el dedo. Es que llevas mucho tiempo en la pantalla. Y si quieren que los niños hagan otras cosas aparte de la pantalla, ofrézcanles cosas entretenidas, divertidas y que les gusten. Y si no quieren aprender a tocar el oboe, no los obliguen a tocar el oboe. Si quieren tocar batería, pues hagan como mi hijo, que les den una electrónica, porque una de verdad no la va a ver en mucho tiempo, salvo en las clases. Dejen a la gente con su teléfono. El teléfono es ese teléfono que usamos para todo, menos para hacer llamadas telefónicas, por cierto, es una de las cosas más maravillosas que ocurrió en la historia de la humanidad. Y si no lo vemos así, nos estamos equivocando gravísimamente, creo yo. Ay. No encuentro cómo salir de aquí. Estoy. Pues, ¿qué les parece? Hemos llegado casi al final y ya quedé mal con todo el mundo, yo creo. ¿Te sientes parte de la cultura oficial o dentro de la contracultura? Pues, no, yo vivo en la cultura humana, que tiene ambos aspectos. No creo que haya una cultura oficial, pero la cultura oficial quizá es, no sé, el muralismo mexicano es la cultura oficial, probablemente. ¿Qué es la cultura oficial? ¿Cómo defines la cultura oficial y la contracultura? Yo no encuentro diferencias. Yo creo que la cultura es una sola, que tiene muchos aspectos, que tiene muchas variantes, y que es de todos nosotros y tenemos que asumirla como tal. ¿Tienes auto? No tengo auto porque no hace falta tener... O sea, usamos el auto un auto familiar que tenemos entre varios, pero es que en una ciudad como Gijón no necesitas auto. Para viajar sí, para viajar usamos auto, por supuesto, pero aquí en la ciudad no tiene ningún sentido. Tenemos un transporte público excelente y tengo patinetes alquilables, entonces cuando el autobús no va exactamente a donde yo quiero, pues tengo patinete y tengo una red de carriles bici razonable por los cuales puedo andar con el patinete con seguridad, aunque ya se puede andar por las calles con el patinete, pero con cuidado. Es que este es el tipo de cosas. El problema es que en la mesa familiar, pudiendo conversar físicamente todos viendo su teléfono, es allí donde siento que no debe ser. ¿Has intentado iniciar una conversación interesante? Porque si inicias una conversación interesante, la gente lo hace. La gente lo deja y en acaso consulta una cosa, pero cuando está interesada en el mundo a su alrededor. Ahora, si a lo que te dedicas es a reñirlos porque están usando el teléfono, no vas a lograr que lo dejen de usar. Tengo 18 años y mis papás me obligan a ir a la iglesia con ellos. ¿Puedo hacer algo? Hombre, decirles que preferirías no ir, pero si no, ve y no eches mucha bronca hasta que no puedas tener la capacidad de totalmente ser libre para hacer lo que tú quieres. Yo sé que es extremadamente difícil, pero la opción es lo que hice yo, que fue enfrentarme a toda mi familia. No creo que sea la mejor solución. A mí me funcionó muy bien, pero yo soy así. Yo soy alguien que puede prescindir de una familia con la que tiene graves conflictos, pero no creo que sea mi caso aplicable a toda la gente. Entonces creo que hay que ser un poco más tolerante a lo que yo fui cuando me peleé con un cura a los 16 años y ya no volví a entrar a una iglesia con mi familia, y mi familia, bueno, aquello fue un escándalo absolutamente aterrador. Como el tiempo se nos echa encima, ya no puedo hablar de Mandela, que quería hablar de Nelson Mandela, que era importante, porque a raíz del vídeo que hicimos sobre Gandhi y a raíz de lo que hemos hablado sobre pacifismo
y violencia. Me han preguntado mucho sobre la enorme admiración que yo le tengo a Nelson Mandela, pero esto lo vamos a tener que dejar para la próxima semana, junto con la serenata que quería yo hablar de la música como acrobacia. Ay, no me da tiempo tampoco. Ahora, no solo no me da la vida, sino que no me da el streaming. Pero vamos al peso de la palabra. A veces parece que la poesía es asunto de ayer. Y que la poesía es asunto de señores bigotonas y señoras con corsé, que ya están todos muertos. Y no es así. La poesía es algo que está completamente vivo y afortunadamente hay una gran cantidad de poetas trabajando en este momento. Obviamente conozco menos a ellos de lo que conozco a quienes han sido poetas que he ido conociendo a lo largo de mi vida. Pero un ejemplo que me gusta a mí es esta poetisa mexicana, y ya expliqué por qué dije poetisa, porque a las doctoras no les digo doctor, a las ingenieras no les digo ingeniero, a las gobernadoras no les digo gobernador, y a las poetisas no les digo poetas. Ileana Garma, que es una pintora y escritora mexicana, nacida en 1985, 95-05-15, no llega a los 40 años, y a mí me encanta el trabajo que está haciendo. Entonces voy a leer 3 pequeños poemas. Como siempre digo, yo no cuento las biografías de los poetas, porque los poetas se cuentan a través de sus poemas. Y este primer poema de Ileana se llama Para hundirme en la sangre hasta hacerla convincente. A través del sobornable abismo de la piel que tiende a confundirse conmigo, con la luz creíble detrás del viejo, no hay más que un camino probable, dispuesto al azar por desaliento o rutina, donde el pesado olor a migraña o lluvia por venir se extiende hasta mi franca turbación, como una planta llenándose de sitios aceptables para el insecto. Un poco de muerte. Se endurece la sal sobre mis párpados como una mentira razonable la costumbre. ¿O es que volvemos a la metamorfosis de la brasa sin haber cambiado la languidez, esqueleto opaco? Volvemos a la noche flanqueada por el hierro que se estrecha sobre el intento de soñar, y es aquí donde la piel se retira a su mismo espiral de mugre y le creemos con un poco de rencor, con el desinterés apropiado para cerrar los ojos. Es enormemente sugerente, está enorme, llena de imágenes que le invitan a uno a pensar y además a pensar tanto visualmente como visceralmente, como sentir cosas. Es la impresión que me deja. Probablemente, como digo siempre, probablemente estoy equivocado. Y esto se llama No hay puerta de escape, solo cama. Parece que hay jueves que soy calles violeta que se desbordan. Dices que vendrás mientras decido ser escalera incandescente. Parece que hay rumores del alba en que derrotas a la ausencia y le quitas el nombre. Porque aprenderé, padre, a hacer incesto de lluvia y tejado y maullido. Porque aprenderé a llenar de tarde mi cara muchacha y con lentes. Porque aprenderé a dejar las costillas en el ahogo, a llenar los senos de madrugada. Ya no mentiré, los pliegues me fascinan, hermano, padre, hijo, vengan sentir el peso de mi boca. Arder y presentir que no habrá puerta de escape, solo cuero cabelludo. Solo morderás mi nombre y la entrepierna, y entre un tal vez y demasiado domingo triste, te diré, esto necesitaba. Esto necesitaba para no caer en la trampa del calzado y silencio, solo razón en la oscuridad, y detrás del rojo, a través de tu piel oscura que palpita. Negro día, negra mano, negra convicción de combate, de cerrar los dientes sobre el pecho o viento sin cortina, de cerrar la ausencia de palpar el grito. Negro día, nube gorda, tierra de sábana y semen, negra convicción de amarte, de comerte en mi sigilo. En las esquinas ya no habrá deseo porque nací,
Tleana Garma, porque nací demasiado Ángel Roja, demasiado para ti. Y termino con esta. Van a decir que estoy totalmente enloquecido, sí, pero muchas de las imágenes que me sugiere Ileana Garma son también el tipo de imágenes que me sugieren algunas letras de The Warning. No nos salvaremos. Claro que habrá tiempo para que las rodillas cicatricen, para que la vehemencia se vaya o se cierre el parque. Claro que lloraré, pero es igual que nadar o ver televisión en el insomnio, o caer en el hastío de los huesos pesados y ya sin planchar tu ropa, sin pronosticar la furia en los alrededores del comedor. Claro que viviré quitándome luz o llena de aliento, vivir de vida sin vida, de vidas para vivir, para tener una mascota o mojar los pies en la lluvia. Claro que volverás, o solo el vértigo de pausas y de cosmos, con el pánico, el sexo que se fuga en las fogatas, solo fuego. Y podremos utilizarnos de nuevo a riesgo de hundirme para siempre, a riesgo de enmohecer la sábana, de volverme eléctrica. Claro que el labio se cansa o el omóplato te espera. Te necesito con desgano y voracidad. Claro que vendrás. Nos perderemos. Maravilloso. Ustedes perdonen. Poesía erótica, poesía romántica, poesía enormemente intimista y al mismo tiempo enormemente pública. Muchísimas gracias por sus palabras, por supuesto, a Ileana Garma. Y yo no sé si me falta mucho de cosas que me hayan dicho ustedes. Pues creo que me ha acabado. Entonces, puedes hablar de la obra de Elena Garro, no la leí, no tengo leída a Elena Garro, entonces no puedo hablar de ello. Gracias a Silvia Morales por lo de mi mentalidad, no estoy tan seguro de ello. Lo que pasa es que mucha gente me dice, y esto lo oigo, me lo dicen con frecuencia en los comentarios, sobre todo la gente a la que le caigo de la patada, es que tú crees que sabes de todo. No, es que yo solo hablo de lo que sé. Cuando no sé algo lo contesto y digo no lo sé y me lo salto y ya. O directamente ni siquiera menciono las preguntas. Me preguntan cosas como esta, Elena Garro, no la he leído. Y lo siento. Es importante aprender a pelear con tanto ignorante en la calle. Si es preferible pelear con las armas de la inteligencia, en cuyo caso, si las sabes manejar, tienes derrotada a la gran mayoría de la gente que te rodee. Muchísimas gracias a Leticia Arregui por el super chat. Y esto, queridos amigos, chicas y chicos, hermanitos y hermanitas, ha sido El Rey va desnudo en su versión del streaming en vivo y con todo. Hemos hablado de muchas cosas que yo quería hablar, hemos hablado de algunas de las cosas que ustedes querían que habláramos. Y el próximo próximo jueves, nos vemos aquí. El próximo martes espero poder tener el vídeo del diablo, de lo demoníaco y de las sectas demoníacas y del mal, el mal divertido y el mal que no es tan divertido, el mal de broma y el mal de en serio. En fin, que es un vídeo que quiero hacer hace tiempo, a ver si me da tiempo de hacer el guión y de grabarlo. Nos vemos, de todos modos, el próximo jueves aquí a las 19 horas en la sesión número 64 de el streaming del Rey va desnudo. Y mientras tanto, como siempre, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias a los 283 que están ahora. Sigan recomendándolo, recomiéndenselo a sus amigos, recomiéndenselo a sus enemigos, recomiéndenselo a desconocidos, díganles, tú tienes que ver esto y les pasan la URL como misteriosamente, a ver si así conseguimos que más gente nos vea. Menciónenlo en sus redes sociales y nos vemos el próximo jueves. Entre tanto, como siempre, y déjenme encontrar la salida, ahí les dejo mi reputación, que no es tanto, para que la hagan pedazos. Muchas gracias.